Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ejercitar un poco más acerca de uniones químicas, ¿sí? Tienen toda su tabla ahí a mano. Es muy importante que tengamos la tabla porque lo que vamos a hacer hoy es hacer un poquito más rápido. Es decir, lo que vamos a hacer es ejercitar las uniones químicas, y ustedes saben que el primer paso para ejercitar una unión química es saber cuántos electrones externos tiene cada uno de los átomos que va a formar parte de la unión, ¿sí? Entonces, recuerden que la forma de hacerlo, digamos, más lentamente, esperen, que me exploto unos cableríos acá, es hacer la configuración electrónica, ¿sí? Nosotros hacíamos la configuración electrónica del elemento en cuestión, ¿se acuerdan que en una unión química al menos tengo dos? Hacíamos la configuración electrónica del elemento en cuestión y marcábamos lo que se llama la configuración electrónica externa, que va a ser la implicada en decirme cuántos electrones voy a poner en juego en la unión química, ¿sí? Eso lo hacíamos siempre para saber cuántos eran los electrones del último nivel de energía de ese átomo, que son los que va a poner en juego en la unión. Ahora, para ser más rápido, siempre vamos a irnos al atajo, ¿sí? El atajo es ver el grupo el grupo donde se encuentra ese elemento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siempre van a ver eso. Entonces, vamos a hacer alguna cosita un poquito más heavy, ¿sí? Tengo en mi mano la guía del CBC, para que vean que es verdad. Bueno, vamos a ir a cualquiera. A ver, por ejemplo, me había gustado este. Mira, si ustedes quieren hacer alguno en particular, no sé, porque estuvieron Sí, ejercitando. yo de los que estuvimos practicando, el último de todos no sabía cómo hacerlo. ¿Cuál es? El que dice cloruro de amonio, Mm, NH4Cl. perfecto. Está muy bien que no lo sepas hacer. Sí, está muy bien. Este lo vamos a hacer hoy, ¿sí? De hecho, es más, mira, yo lo que iba a hacer era el amonio. Yo iba a hacer solamente el amonio. Así que ahora que me decís que está el cloruro de amonio, ahora lo hacemos. ¿Sí? Genial. Tiqui, 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 tiqui. Mm, esperen, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con este, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo un poco más interactivo. Quiero que me contesten. ¿Qué es el potasio? ¿Un metal o un no metal? Metal, Metal, perfecto. Si es un metal, ¿esta unión cómo va a ser? iónico. Perfecto, hermoso, muy bien. Entonces, esto es lo primero que tenemos que identificar, ¿sí? Porque yo ahora voy a armar una unión química y ustedes saben, porque ya lo hablamos, que las uniones químicas no son blanco-negro, no son iónico-covalente, pero al fin y al cabo, para hacer una unión química, para expresarla, yo la tengo que expresar de algún modo. Y ese criterio que yo voy a utilizar para decir si es iónico o covalente tiene que ver con la presencia o no de un metal. Si hay metal es iónica, si no hay un metal es covalente, ¿sí? Entonces, y hay, digamos, cosas que están ahí más en el medio, digámoslo así, el boro, el berilio, pero yo nunca les voy a dar algo que esté ahí en el medio, ¿sí? Sepan que hay cositas que hay un metal y se la puede considerar como una, como una covalente, pero es como muy excepcional, digamos, no hace falta que lo sepan. Entonces, vayamos a la tabla y díganme el potasio, cuántos electrones va a poner en juego. 1. Hermoso. Bien. Entonces, ustedes recuerden lo siguiente. Este compuesto es un compuesto iónico. Y ustedes recuerden que los metales siempre tienen la capacidad de ceder electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esto es una sal, ¿sí? Esto, miren, es más, lo voy a explicar con otro ejemplo, para que lo entiendan, se lo van a entender perfectamente con este, pero lo voy a explicar con un ejemplo que es más, no sé, cotidiano, si se quiere. Mira, ustedes la conocen a esta sal, al cloruro de sodio, ¿sí? Si ustedes al cloruro de sodio,
que es la sal de mesa. El cloruro de sodio es la sal de mesa, ¿sí? Lo meten en un vasito con agua. ¿Qué es lo que sucede con el cloruro de sodio como tal? Ustedes piensan que esto es un compuesto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el ¿Disuelve? cloruro de sodio cuando yo lo pongo en agua? ¿Se disuelve? Se Hermoso, disuelve, disuelve. Y algo más específicamente químico, se forma una mezcla. se forma una mezcla, ¿sí? ¿Alguno tiene algún término más específico para lo que le pasa a la sal en agua? Si no lo saben, no tienen por qué saberlo, ¿eh? Yo digo nomás. Tienen que saber que el cloruro de sodio en agua se disocia, se llama. Se disocia. ¿Qué quiere decir que se disocia? Quiere decir que la parte positiva se disocia de la parte negativa. O sea que el cloruro de sodio, cuando yo lo meto en agua, queda así, como sodio más y como cloro menos. Ustedes esto antes, o sea, unas clases antes, para ustedes esto era chino. Ahora ustedes saben perfectamente por qué es sodio más y cloro menos. ¿Por qué? Porque cuando esto se disocia, ¿sí? El sodio, recuerden siempre que es el que cede los electrones. Entonces el sodio va a ceder su electrón, va a quedar positivo. Ese electrón que cede el sodio lo va a tomar el cloro, por eso es que queda negativo. ¿Sí? O sea que ustedes esta lógica ya la comprenden. Ahora, esto, ¿cómo va a quedar en el agua? Bueno, ustedes saben que las moléculas de agua son así. Esto lo vamos a ver dentro de muy poco. Ustedes van a ver por qué las moléculas de agua tienen esta forma así angular. Ya lo vamos a ver. Quédense tranquilos. Esta parte que tiene el oxígeno se dice que tiene una densidad negativa. Eso lo vamos a hablar después. Quédense tranquilos. ¿Sí? Porque acá hay muchos electrones. Por eso tiene una densidad negativa. Entonces, imagínense que hay un montón de moléculas de agua, ¿no? En un vasito con agua hay un montón de moléculas de agua. Está, tengo el mouse que no sé, lo tengo como atado. Entonces, en la parte negativa del agua, digámoslo así, se van a pegar ¿quiénes? Y bueno, los iones positivos, obviamente, ¿no? En la parte negativa se van a pegar los iones positivos. Se pegan en el sentido de algo electrostático, no es que se pegan literal, ¿sí? Van a rodear, digamos, la parte positiva va a rodear a la parte negativa del agua, sí, a la parte negativa del agua que es el oxígeno. Y en la parte positiva, en esta parte que tiene una densidad positiva, digámoslo así, está como más desprovista de electrones, se van a pegar, entre comillas, los cloromenos. ¿Sí? Los cloromenos. Un horror. Bueno. Entonces, si nosotros viéramos un vaso con agua en zoom, ¿sí? O sea, si le hiciéramos un zoom a un vaso con agua, con sal, quise decir agua potable, que ya sabemos que tiene sal. Nosotros veríamos esto, veríamos un montón de moléculas de agua y pegadas a las moléculas de agua, ¿sí? Es decir, en torno a la parte negativa del agua, que es el oxígeno, veríamos un montón de iones sodio. Y en torno a, es decir, alrededor de la parte positiva del agua, que es alrededor perdón, de los átomos de hidrógeno, veríamos cloruros, ¿sí? Es decir, cloro menos. ¿Sí? Esto es lo que sucede con cualquier sal en agua. Cualquier sal tiene esta naturaleza cuando yo la pongo en agua. ¿De acuerdo? Esto se llama disociación. Por eso que ustedes dijeron que se disuelve, ¿sí? Y está bien, disociación. Ahí está. O sea, no está mal decir que se disuelve, ¿sí? Pero el término correcto es que se disocia, porque es una sal. Entonces se disocia en sus iones, en los iones que corresponden. En este caso es sodio más y cloro menos, ¿sí? Esto sucede porque esta sal está conformada, por supuesto, por iones. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Sí, 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 sí. profe, perfecto. Perfecto. Sí. Muy bien. Bien, hasta acá estamos. Ahora, esto que está sucediendo con el cloruro de sodio sucede con cualquier sal, con la que ustedes quieran, ¿sí? Esta que estamos viendo acá, o sea, el cloruro de sodio, ya les voy diciendo cosas porque ustedes ya están, digamos, ya están en un nivel donde ya podemos irme echando algunas cositas más. El cloruro de sodio se llama sal binaria,
Una sal, ya saben por qué es, porque está conformada por un metal y un no metal, ¿sí? Eso es una sal. Ahora, eh, ay, no me acuerdo qué iba a decir. Es binaria, ahí está. ¿Qué es binaria? ¿Por qué? Porque está formada por solamente dos tipos de átomos, ¿sí? Es decir, sodio y cloro, y nada más. ¿De acuerdo? Eso se llama sal binaria. Ahora, esta sal que tenemos acá, ¿es una sal? Sí, porque está formada por un metal y por una parte que vamos a llamar no metálica. Ahora lo vamos a charlar, ¿sí? Pero hay un metal. Entonces, esto es una sal. Ahora, esto es una sal que se llama ternaria o terciaria, como les guste, ¿sí? O sea, esto es una sal binaria y esto es una sal ternaria, si quieren, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la Lewis de esto que está acá. Pero para hacer la Lewis de esto que está acá, es importante que ustedes entiendan qué es lo que va a suceder con esta sal en agua. Si yo pongo esta sal en agua, por eso que ustedes no pudieron hacer este, ¿sí? Porque tiene todo sentido. Tienen que saber disociar. Recuerden que yo pongo una sal en agua, se va a disociar en su parte positiva, igual que el cloruro de sodio, ¿sí? En su parte positiva y su parte negativa. Ustedes me dirán, ¿y esto, todo esto que es negativo? Sí, señores. Todo esto es negativo. O sea, todo esto que queda acá queda con carga queda con carga negativa. ¿Y por qué es esto? Y bueno, si el potasio cede un electrón, todo lo demás tuvo que haber tomado un electrón. ¿Sí? Porque recuerden que esto debe ser neutro, ¿sí? Los compuestos son neutros. Entonces, si el potasio cede 1 y no tiene otra posibilidad, porque ustedes saben muy bien que si van a la tabla, el potasio cede un electrón y ya, no tiene otra cosa, no tiene otra posibilidad. Entonces, si el potasio cede un electrón, se lo tiene que ceder a toda la demás, a toda la parte restante de la sal, ¿sí? Que va a ser una parte, digámoslo así, aniónica, ¿sí? Que se va a quedar con ese electrón. Esto lo tienen que pensar para cualquier sal, de vuelta, para cualquier sal. Por eso les mostré cloruro de sodio, ¿sí? Para que me entiendan cómo es la disociación. Esto también es la disociación de una sal. Ahora sí, vayamos a hacer la Lewis. Entonces, el potasio tiene un electrón externo, ¿sí? Que se lo va a dar a, bueno, a todo esto. Por eso todo esto va a quedar negativo, ¿sí? Ahora, miren, el potasio cuando ceda su electrón va a quedar positivo, esto recuerden que lo vimos, ¿sí? Entonces, si esto cuando cede su electrón queda positivo, todo lo demás, que ahora vamos a ver cómo se hace, va a quedar negativo, ¿sí? Cuando tome ese electrón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacer la Lewis de esto. Miren, si yo tengo que hacer la Lewis de esto, obviamente que esta parte es una parte, digámoslo así, con uniones covalentes. ¿Por qué es con uniones covalentes? Y bueno, porque si yo tengo que hacer la Lewis de esta parte, ¿sí? De esto, fíjense que esto es un no metal y esto es un no metal. Entonces yo lo tengo que representar como lo que es, una unión covalente. ¿Ven lo que estoy haciendo? Es como que estoy haciendo una unión covalente dentro de una gran unión iónica. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo con celestito, por ejemplo. Díganme, ¿cuántos electrones va a poner en juego el nitrógeno? 5. Herm- 6. ¿Cuántos electrones va a poner en juego el oxígeno? 6. Muy bien. Entonces, vamos acá y digo, empecemos por donde ustedes quieran empezar en realidad, ¿sí? Uno empieza por donde se le canta. Pero imaginemos que empezamos por acá. Hacemos 1, 2, 3, 4, no sé, 5, 6. Empecemos, sigamos por acá. Ahora vamos a ver, lo voy a hacer un poquito más ancho porque... Ah, mirá, lo puedo hacer más ancho ya per se. Mirá. Ay, qué ocupado. Este, tranquilos, ¿eh? Vamos a ver cómo lo terminamos de hacer. Imaginemos que hacemos esto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, a cada oxígeno le puse 6 electrones alrededor, ¿sí? Vamos a ver cuántos electrones le voy a poner al nitrógeno. Al nitrógeno le voy a poner 5, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5. Entonces,
Vamos a ir. Y vamos a escribir, a ver, vamos a ir por partes mejor, porque quiero hacer todo rápido y no. Bueno, miremos ahora. Fíjense que yo le puse 6 electrones a este oxígeno, por ejemplo, ¿no? Le puse 6 electrones. ¿Cuántos necesita para llegar a 8, que es la regla del octeto, que es su estabilidad? 3. Para llegar a 8 tiene 6, ¿eh? No, Dos. 2. 2, perdón. No, no pasa nada. 6. Entonces tiene 6 electrones propios más 2 que le presta el nitrógeno, 8. Bien. Este oxígeno que está acá tiene 6 y precisa que el nitrógeno también le preste 2 para llegar a 8. ¿Sí? ¿Cierto? Esto, si ustedes lo ven así, es una unión dativa, al parecer, ¿no? Donde uno de los dos está compartiendo y el otro no. Ahora lo vamos a escribir, quédense tranquilos. Entonces, este oxígeno quedó con 8, este oxígeno quedó con 8, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa entre el nitrógeno y el último oxígeno que queda. El nitrógeno tiene 1, 2. Uy, ¿qué pasó? El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que le son propios. ¿De acuerdo? Ahora, requiere ¿de cuántos? De 3 más. 2 Sí. se los puede dar este oxígeno que está de este lado, ¿sí? Y 1 más se lo podría dar este oxígeno que está de este lado. Entonces vamos a borrar este puntito y vamos a hacerlo más para acá. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Ay, para aquí se va. Ahí estamos. Entonces, fíjense, el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 propios, más 1 que le presta el oxígeno, más 2 que le presta este oxígeno, 8. Bueno, ahora miremos este último oxígeno. A este último oxígeno le quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 propios, más 1 que le presta el nitrógeno, 7, y me falta un electrón. Bien, ¿y ese electrón viene de dónde? Del potasio. Potasio. Exactamente, nuestro amigo el potasio, ¿sí? Ven que se lo da, o sea, el electrón que toma, lo toma todo el ion, ¿sí? O sea, lo toma toda la parte aniónica, lo toma todo, ¿sí? Este electrón yo lo podría haber puesto por cualquier otro lado, no importa dónde se ponga. La cuestión es que es un electrón que es donado por la parte metálica del compuesto, ¿sí? No importa dónde yo lo ponga, de vuelta, esto es una posibilidad nada más. Este Lewy que hice yo acá es una posibilidad, pero puede haber otra posibilidad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todos quedaron felices. Si yo hago la representación, fíjense que es una unión iónica, porque acá hay iones. Entonces, si ustedes quieren, esto se puede representar de este modo, miren. La parte metálica, yo la voy a poner como potasio más, por supuesto, así, ¿sí? Y la parte no metálica la puedo representar, ¿sí? En forma semidesarrollada, que ustedes saben cómo hacerlo, así, miren. Vamos a hacerlo así, ahí. Fíjense que acá hay una doble ligadura, ¿sí? Con las liñitas, ¿no era? Rosa? Claro, exactamente, exacto. Con los guiones. Acá esto puede ser una unión dativa, no sé si se acuerdan que yo les dije que se puede hacer con una flecha, porque el nitrógeno era el único que compartía en esta unión. Entonces, como hay uno solo que comparte, le pueden poner o un guión o una flecha para abajo, como a ustedes les guste, ¿sí? Y acá tenemos un par de electrones, o sea que es una sola línea y ya. A todo esto le voy a poner un... Esperen un cachito que voy a cambiar esto porque ahora le voy a sacar una foto y quiero que quede bien. No quiero que parezca otra cosa. Bueno, ¿estamos? Entonces, fíjense cómo yo estoy haciendo la representación de uniones covalentes, que sería todo esto, dentro de una unión iónica, que es una sal. Esto es una sal compuesta, ¿sí? Claramente. Entonces, esto es un ejercicio un poquito más completo. ¿Por qué más completo? Porque yo acá estoy evaluándoles a ustedes la capacidad que ustedes formen un ion a partir de un metal, porque tienen que saber que los metales siempre ceden, ¿sí? Y cómo ese electrón que es cedido es tomado por la parte aniónica, ¿sí? Y forma
un ion compuesto que, digamos, tiene uniones covalentes dentro, ¿sí? Porque son no metales. Entonces, forman uniones covalentes. ¿Se comprende más o menos? ¿Se entendió este compuesto? Sí, profe. Sí, profe. Hermoso. profe. Perfecto. Esperen que le voy a sacar una foto antes que me olvide. Hermoso. Bien. Vamos a ir con... no quiero sacar todo, porque quiero dejar esto. Porque esta es una gran sal. Esta que justo me tiraron, yo no lo iba a hacer como sal, sino que lo iba a hacer como ion, pero está bien. Sí. Vamos a hacer este compuesto, pero quiero que vean esta lógica. Bien, entonces tenemos, ah, tenemos esto. Ay, paren. Tenemos el cloruro de amonio. La persona que dijo esto, que dijo cloruro de amonio, ¿sabe que se llama cloruro de amonio? ¿Y de dónde lo sabe? ¿Quién se lo dijo? No, mentira. Quiero, porque me dijo cloruro de amonio, ¿no? ¿Es una de las chicas? ¿Puede ser? No, se escondió. O yo no los estoy escuchando, no sé. ¿Están ahí? ¿Sí, no? Sí, sí, estamos, Sí, profe. sí, Sí, estamos estamos acá. acá, Está bien, Sí, profe. estamos acá. no dije nada. Bien, esto es una sal. Igual sí, alguien dijo eso. ¿Dijo alguien Creo que cloruro lo de amonio? dijo en la reunión ahora. Ah, ok. Esperen que lo voy a escribir acá, para que ya les quede y ya lo vayan escuchando, porque pronto ya lo vamos a ver, muy pronto ya vamos a ver esto, entonces ya quiero que lo vayan viendo. Bueno, cloruro de amonio. Vamos a ver cómo se disocia el cloruro de amonio, ¿sí? Esto es una sal. Es una sal diferente a la anterior. Vieron que la anterior tenía una forma así. Tenía un metal que obviamente el metal tiene la capacidad de ceder electrones siempre, ¿sí? Entonces cuando hay un metal hay una sal, pero acá yo no tengo un metal, entonces ustedes me dirán, yo no me daría cuenta que esto es una sal, lo cual estaría muy bien, si ustedes no se dan cuenta, está perfecto, ¿sí? No, no, yo nunca les daría este compuesto en un examen sin haberlo hecho con ustedes, de ninguna manera, me parece una canallada. Lo que ustedes tienen que saber es que esto es una sal bastante especial, donde la parte positiva va a estar como compuesta, digámoslo así, y la parte negativa va a ser sencilla, ¿sí? Por eso se llama cloruro de amonio, porque el cloro está negativo, es decir, que el cloro tomó un electrón. Siempre que el cloro tome un electrón, eso se llama cloruro, ¿sí? O sea, esto, miren. O sea, el cloruro, el famoso cloruro, es cuando el cloro toma un electrón. Y si el cloro tomó un electrón, quiere decir que está formando parte de una sal. ¿Sí? ¿Por qué está formando parte de una sal? Y bueno, porque el cloro, si tomó un electrón, quiere decir que alguien se lo dio. Pero no que se lo compartió, sino que lo tomó. Que alguien se dio un electrón y que el cloro lo tomó a ese electrón. ¿Sí? Entonces, en ese caso es en el que yo digo que el cloro queda negativo. Y está formando parte de una sal, y sí, porque alguien le tuvo que haber cedido el electrón. ¿Y quién cede electrones? Los metales. Y si yo formo una unión entre el cloro y un metal, eso es una recontra sal. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? O Sí, sea, perfecto. Sí, profe. el cloruro con un metal forma una sal. Claro, porque, o sea, si vos ves esto, si vos ves en un compuesto, yo te digo a vos, ¿no? Yo te digo a vos, haceme, no sé, la Lewis, ¿no? Haceme la estructura de Lewis del cloruro de sorongo. Mirá, te lo escribo. Así hacemos el ejercicio, así nos reímos un poco y hacemos el Profe, ejercicio de pensar. ¿Qué pasó? una consulta, para que sea así, que tiene que venir de una sal binaria. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Mirá, espera, espera que voy a contestar una cosa a la vez. Mirá. Bien, es muy buena tu pregunta porque el cloro, cuando empieza a formar parte de cosas ternarias,
ya empieza a tener varios números de oxidación, o sea, empieza a tener varias posibilidades. Entonces es muy buena tu pregunta, pero ahora voy a contestarla. Bueno. Si yo les doy un compuesto donde les digo cloruro de algo, el cloruro, por definición, es el cloro menos. O sea, el cloro que tomó un electrón. Si el cloro tomó un electrón, quiere decir que está implicado en una unión iónica. ¿Por qué? Y bueno, porque si tomó un electrón, quiere decir que ¿quién se lo dio? Un metal. Un metal. ¿Está bien? Entonces, por eso es que siempre digo que si yo te doy cloruro de vos ya sabés que eso es iónico. Claro. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Eso quería que quedara claro. Y esto con cloruro y con cualquier uro. Yo sé que ustedes no están acostumbrados todavía y no tienen por qué, pero ustedes van a ver que existen también, además del cloruro, también existe el fluoruro, existe el bromuro y existe el ioduro. Profe, Sí, y con terminación ato, clorato, eso es otra ¿existe? cosa. Eso es otra cosa. Ok. Eso, ¿sabes qué? Eso tiene que ver con con lo que preguntó la compañera recién, que dijo si el cloro está en Ajá. una sal ternaria. Bueno, con eso tiene que ver. Ahí está. Sí, Cloruro, clorato, diferente. claro. Ok. O sea, eso nos va a llevar un tiempito de verlo. No es difícil, pero hay que entender bien qué es lo que está pasando. Por ahora, como estamos haciendo solamente estructura de Lewis, es como que las cosas, es como que yo me estoy adelantando un poquito también a esto, ¿sí? Para que ustedes ya sepan qué es un cloruro y ya puedan pensarlo. Pero por ahora no tendrían por qué saberlo, digamos, ¿sí? No. O sea, si yo les mando a hacer en un examen hoy, si yo les tomo un examen hoy, por supuesto que les voy a poner la fórmula, no les voy a poner un nombre, porque ustedes todavía no saben nombrar. Esto es obvio, ¿no? Lo digo por las dudas, es obvio, pero lo digo por las dudas. O sea, les digo esto para que vayan pensándolo, para un poquito más para el futuro también, ¿sí? Para el futuro inmediato igual, ¿eh? Porque esto, qué sé yo, las clases que vienen ya empezamos con nomenclatura. Eh, para que les vaya cerrando todo, ¿sí? Pero bueno, siempre que tengan un no metal con terminación uro, siempre es así, no metal con terminación uro, quiere decir que ese no metal está implicado en una unión iónica, ¿sí? Miren, lo voy a anotar. Vamos a anotarlo. No metal con terminación uro, bueno, no hace falta poner eso, implicado en unión iónica, ¿sí? No importa, como para que ya lo vayan teniendo en la cabeza, ¿sí? Bien, entonces, todo esto era para que ustedes entiendan que el cloruro de amonio era una sal y no hay un metal, ¿no? Porque yo les dije, si hay un metal hay una sal, y ustedes ven esto, y lo primero que tendrían que contestarme es, no es una sal, y sí, porque no hay un metal, pero si se ponen a mirarlo con un poco más de detenimiento, si hay un cloro en forma de cloruro, quiere decir que alguien le tuvo que haber dado ese electrón. Y eso se lo tuvo que haber dado una parte, digámoslo así, metálica. Alguien que tuvo que haber dado electrones. ¿Sí? Bien, entonces esto va a ser una unión iónica. Bien, entonces vamos a hacer la unión como tal. Ah, perdón. Estábamos hablando, esperen, voy a grabar la pantalla primero. Porque esto que voy a decir es como, es para contestar la pregunta, pero no me interesa que lo veamos ahora en este momento, pero voy a contestar la pregunta de los chicos que como que los dos se pisaron en la pregunta, como que preguntaron más o menos lo mismo, ¿sí? Con distintas palabras, pero más o menos fueron los dos a la misma cosa. Ustedes, lo que estamos viendo por ahora nosotros, ¿sí? Es, lo estamos viendo, por ejemplo, al cloro, implicado en una unión sencilla, en una unión covalente, lo estamos viendo en una unión iónica, o sea, lo estamos viendo de un modo determinado. Cuando empecemos a ver nomenclatura y empecemos a ver, por ejemplo, al cloro, que puede estar en diferentes estados, digamos así, ustedes van a ir viendo que, a ver, que el cloro puede
poner en juego en una unión química diferente cantidad de electrones en función de su entorno. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya les digo, para hacer uniones químicas, ustedes ya saben todo lo que tienen que saber. Para hacer uniones químicas, esto que voy a decir ahora, no hace falta saberlo. Ustedes lo hacen con lo que tienen en la tabla y ya. ¿Sí? Ahora, más adelante vamos a nombrar los compuestos y cuando ustedes vean cómo se nombran los compuestos, van a ver que, por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno, el azufre, va a estar implicado en los diferentes compuestos de maneras diferentes. ¿Sí? Y ahí van a ver que, por ejemplo, el cloro, sí, ahí lo saqué, que por ejemplo el cloro va a estar, puede estar como clorato, puede estar como clorito, puede estar como cloruro. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, solo el cloruro y ya, ¿sí? Pero podría estar de otro modo y podría estar implicado con otras características, digamos. Pero no, no quiero que lo tomen ahora como algo que lo tienen que saber, para nada. ¿Sí? Por lo menos ahora no. O sea, ustedes hacen una unión química y lo hacen con la información que tienen y ya. Y no hace falta saber más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Bien. En menos de un minuto se corta. Cuando se corte, volvemos. ¿Sí? No quiero escribir más nada porque ya hice la captura. Y quedaron tan lindas las capturas. Bueno, vamos a hacer esta unión entonces. Voy a borrar. Ah, bueno, igual se me va a borrar, ¿no? Bueno, entonces voy a parar la reunión y vuelvan a meterse. ¿Sí? ¿Hacemos así? Porque